Entonces vamos a hablar del movimiento circular. El movimiento circular se presenta cuando tengo un objeto y ese objeto se mueve en un círculo, ¿ok? El círculo define un centro de giro y un radio de giro, ¿ok? Hay dos tipos de desplazamientos. El primer tipo de desplazamiento es un desplazamiento lineal. Mi objeto, mi pelotita que se estaba moviendo en un movimiento circular, estaba acá y luego llegó acá. O estaba acá y luego llegó acá, ¿no es cierto? Al final es lo mismo. Si yo defino que desde acá hasta acá lo calculo, lo mido de alguna manera, son 3 metros, el desplazamiento S de ese objeto es igual a 3 metros. Eso nomás es. Desplazamiento angular. ¿Qué cosa es el desplazamiento angular? ¿Qué ángulo te moviste? En el anterior caso, ¿qué cosa medíamos? Medíamos sobre esta línea que nos definía la ubicación del objeto y yo decía estos son 3 metros. ¿No es cierto? Ahora en este caso no me interesa distancias, longitud. ¿Qué me interesa? Me interesa el ángulo. Desplazamiento angular θ. Si yo estaba acá y llegué hasta acá, no al revés, perdón. Si yo estaba acá y llego hasta acá y el ángulo que desde acá hasta acá existe es 90 grados, el desplazamiento angular va a ser este, θ, que va a ser pues un 90 grados en este caso, ¿no es cierto? Pero generalmente no se lo calcula así, se lo calcula en radianes. Tú sabes que 90 grados es igual a cuántos radianes. Lo que yo sí sé es que 2pi radianes es igual a cuánto, 360 grados. Eso yo sé, ¿no es cierto? Por lo tanto, 180 grados es igual a la mitad de eso, pi. Y 90 grados debe ser la mitad de pi. Eso es pi medios. Por tanto, en este caso, el desplazamiento que ha sufrido nuestro objeto es igual a pi medios o 90 grados, pero más propiamente pi medios, ¿ok? Eso se llama desplazamiento angular porque mide el ángulo medido en radianes. Periodo. ¿Qué cosa es el periodo? Es cuánto tiempo me demoro en hacer esta trayectoria, una trayectoria. Eso es periodo y se representa con la letra T. Si quieres calcularlo mediante una fórmula, tendría que ser T, periodo es igual al tiempo total que demoraste sobre el número de vueltas que diste. Frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? La frecuencia es cuántas vueltas di en un determinado tiempo. O, más facilito desde mi punto de vista, cuántas vueltas di en un segundo. Eso es lo que dice, es el número de vueltas dado por un cuerpo en movimiento circular en cada unidad de tiempo, es decir, cada segundo. También se puede calcular como la inversa del periodo. Periodo era un tiempo, que por ejemplo podríamos calcularlo 4 segundos. Otro ejemplo de periodo es 10 segundos. Todo eso era periodo. ¿Qué cosa es frecuencia? Frecuencia F es igual a la cantidad de vueltas. No, yo di 8 vueltas en 2 segundos. Esto de vueltas no es una unidad, ¿no es cierto? Por lo tanto se escribe 8 sobre 2, sin unidades arriba. Acá abajo sí, segundos. 8 sobre 2 tendría que ser 4. 1 sobre segundo, ¿no es cierto? Eso sería la unidad. Te das cuenta que tendría que haber una relación entre la frecuencia, fíjate, por 1 sobre segundo y el periodo. Y esa relación está a continuación. Bueno, aquí te doy algunos valores de algunas unidades para calcular la frecuencia. Y acá hablamos de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es qué distancia se mueve en metros, digamos. Desde acá esa pelotita hasta que se movió 2 metros, 4 metros, 6 metros. Y esa distancia lo divido en el tiempo, entre el tiempo, digamos 4 segundos. La velocidad tangencial sería 6 metros sobre 4 segundos. Y lo que te salió, ¿no es cierto? 6 sobre 4 en metros sobre segundo. Eso se refiere con la velocidad tangencial. Siguiente velocidad, velocidad angular. Ahora lo que interesa es calcular el ángulo que se movió en un determinado tiempo. Velocidad angular es omega. Omega es igual a el ángulo. Digamos el ángulo es 2 veces pi, una vuelta completa. Sobre el tiempo, que digamos era 4. Entonces acá sería pi sobre 2, simplificando esto, ¿no es cierto? La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, por eso 1 por pi, pi,
I sobre 2. Unidades serían radianes sobre segundo. Siempre la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. ¿Ok? Listo. La unidad de la velocidad angular es radianes sobre segundo. Otras unidades pueden ser estas, pero generalmente es radianes sobre segundo. Movimiento circular uniforme significa que la velocidad de este objeto se mantiene constante. No varía en el tiempo. En un mismo tiempo se cose un mismo ángulo. En un mismo tiempo se cose una distancia determinada. ¿Ok? Fórmulas para el MRU. Es la misma, tenemos la velocidad tangencial y la velocidad angular. Velocidad tangencial es distancia sobre tiempo. Velocidad angular es igual a ángulo sobre tiempo. ¿Ok? Y estas otras relaciones, la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Y la relación entre la velocidad tangencial y la angular es importante que te recuerdes. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio r. ¿Ok? Hay una relación entre la velocidad tangencial y la angular. Mira, si yo tengo un disco y ese disco de tocacintas está moviéndose de manera constante y continua, yo defino que esta parte es el centro del disco. Y acá tengo dos radios del disco ya que pasan por el centro, obviamente. Tengo dos puntos, A y B, que están en la parte más externa de la gráfica. Y tengo otros puntos, C y D, que están al medio del centro del círculo y de la periferia. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir de las velocidades de A y de C? Fíjate que si estoy en A, me muevo esto. En un momento que estoy libre de conflictos, me puedo mover esa distancia. Y el cuerpo C, el puntito C, ¿hasta dónde llegaría? Hasta acá, ¿no es cierto? Porque tienen que estar ambos sobre el mismo eje, sobre el mismo radio. Entonces la velocidad tangencial del punto A es más grande que la velocidad tangencial del punto C. ¿Por qué? Porque para recoger esto solamente me moví esta pequeña distancia. Y acá me moví una gran distancia. Por lo tanto, la velocidad tangencial en el punto A y en el punto F son distintas, no son iguales. ¿Ok? ¿Cuál es más grande? Por supuesto, la velocidad tangencial en A. A ver qué puse acá en la diapositiva. La velocidad tangencial del A es igual a la del B. Claro, porque están a una misma distancia del centro de giro. Si este se mueve 2, este también se va a mover 2. Y son iguales, ¿ya? Las velocidades tangenciales de A y de B son iguales. Otra cosa, la velocidad tangencial de A y de C son distintas. Porque si bien A mueve esto, C mueve esto poquito. Por eso es que te pongo la velocidad tangencial de A es igual a distinta que la velocidad tangencial de B. Lo que sí son iguales es la velocidad angular. ¿Por qué? Porque si desde acá hasta acá se cosí pi medios, trabajando un poco, desde acá hasta acá también se cosí pi medios, ¿no ve? Trabajo. ¿Por qué? Porque el ángulo que están decosiendo es el mismo para ambos. ¿Qué más? La velocidad del punto A es más grande que la velocidad del punto C tangencial. Sí, acabo de demostrarlo. La velocidad angular del punto B y la velocidad angular del punto D son las mismas. Sí, porque mira, al moverse se mueven un mismo ángulo. La velocidad del punto A está tangencial es más grande que la velocidad tangencial en C. Sí, está correcto. Y finalmente decimos la velocidad tangencial en B. Esto es más grande que la velocidad tangencial en D. Claro, porque este es el arco de círculo que gira es esto. En cambio esto es más grande. ¿Ya? Así. Casos importantes para estudiar esto. Cuando tengo un cuerpo, este tipo de movimiento circular, estos casos son importantes. ¿Ok? Si yo tengo un cuerpo como este trozo de madera que está clavado, es decir, su centro de giro es este O. Sus velocidades angulares del punto A y del punto B son las mismas, las angulares. Y diría velocidad angular de A es igual a velocidad angular de B. De A. Correcto. El ángulo entre A es igual a θ y el ángulo que suscribe B también es θ. Las velocidades angulares son las mismas.
cuando dos ruedas están unidas, fíjate que aquí hay un contacto. Si este se mueve a ese lado, este también se mueve hacia ese lado. ¿Qué velocidades son las mismas? Las tangenciales. Si dos cuerpos están unidos, las velocidades tangenciales son las mismas. Si dos cuerpos están unidos por una cosea, también las velocidades tangenciales son las mismas, ¿ya? Esto es una cosea así. La velocidad tangencial del cilindro A es igual a la velocidad tangencial del cilindro B. ¿Ok? Así.